Damas y caballeros, bienvenidos a Firezone, un lugar donde la presencia de Dios es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas. Yo quiero contarte hoy, estaba leyendo, me encanta leer de Jesús las historias, a pesar de que las gran mayoría de historias, si tienes muchos años en la iglesia, nos las sabemos ya de memoria. Pero es bonito regresar a los evangelios y empezar a ver cómo Jesús se movía. Aunque la Biblia no habla mucho de Jesús en su juventud. Habla de su nacimiento, luego da una luz por ahí cuando tenía 12 años y luego no se vuelve a saber nada de Jesús, no se sabe nada. La Biblia no dice absolutamente nada. Hay un anonimato de Jesús en ese tiempo. Muchos han querido sacar conclusiones, cómo viviría un niño hebreo en ese tiempo, qué juegos hacía. Yo les recomiendo, le dije a los muchachos la serie Chosen, porque ahí son bien creativos. Hay cosas que no están en la Biblia, pero dice uno, bueno, más o menos, tiene sentido. Para poder conocer por lo menos la vida como era en ese tiempo. Y Jesús, el primer milagro registrado en la Biblia de Jesús fue cuando convirtió el agua en vino. Ese fue el primer milagro. ¿Habrá sido el primer milagro? No lo sé y no lo creo. No sé tú, pero yo no creo. Yo creo que Jesús ya tal vez habrá hecho algún otro milagro, pero la Biblia registra nada más ese como el primer milagro. De hecho, cuando Jesús empezó su vida pública, no quería llamar mucho la atención. Les decía a las personas, calla, no, que no sepan. Si sanaba a alguien, si le sanaba a alguien de la vista, algún paralítico, le decía, no le digas a nadie, no le cuentes a nadie porque todavía mi hora no ha llegado. Entonces Jesús trataba de mantener un perfil bajo porque sabía que una vez se corriera el rumor y supieran de él, iba a ser multitud de las que venían. Bueno, pero llega un momento cuando no se pudo ocultar más. Eran tantos los milagros, eran tanto lo que ocurría, que llegó un momento donde la Biblia cuenta, ¿te acuerdas cuando dice que multiplicó el pan y los peces a 5,000, dice la Biblia, hombres? Bueno, sacando un poco la estadística, tú dirás, bueno, sin contar mujeres y niños, por lo menos habrán unas de 15,000 a 20,000 personas, ¿no? Entonces, en ese momento, imagínate, en el antiguo Oriente, 5,000 personas, o en este caso 15,000 personas, ya era un estadio, ya era una multitud. Ya ahí no había forma de ocultarse. 15,000 personas que supieran y vieran el milagro que Jesús hizo, en ese momento, olvídate, no había lugar donde Jesús se podía esconder. Todo el mundo lo sabía. Después que multiplica la comida, Jesús le dice a sus discípulos, váyanse en la barca, súbanse a la barca, yo me despido de la gente. Y cuando se van en la barca se encuentran un fuerte viento y Jesús viene caminando. ¿Os conocen la historia la mayoría? Si no, la historia está en los evangelios. Empieza Jesús a caminar sobre el agua y llega donde los muchachos y todos asustados y dice Jesús, tranquilo, soy yo. Y van en la barca y ahora te quiero leer, quiero que me acompañes, enciende tu dispositivo, abre tu Biblia, Marcos 6:53. Marcos 6:53 cuenta lo que pasó después de la multiplicación de la comida. Se subieron a la barca, llegó Jesús caminando, se subió a la barca con ellos y luego llegaron a la orilla hacia donde se dirigían. Dice la Biblia, Marcos 6:53. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. La tierra de Genezaret era el mismo mar de Galilea, pero hace cuenta caso que cada orilla tenía como un nombre. Es como que tú pienses, no sé, un lago. Tú dices, no, si tú te atraviesas el lago, ya aquel lado es otra ciudad, es Perris. Pero si tú quedas en esta orilla se llama tal ciudad. Entonces llegaron a Genezaret, en esa área del mar de Galilea. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Nuevamente, multiplicó la comida a 5,000 hombres. Aproximadamente unas 15,000 personas. Ya cuando Jesús llegó, todo mundo lo conocía. Y entonces dice, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades, campos,
ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. En ese momento, como te digo, Jesús acababa de multiplicar la comida, se sube a la barca, bajan a otra orilla y cuando baja ya era conocido por todas partes. En ese momento no había redes sociales, no había periódicos, no había ningún tipo de medio de comunicación como el que conocemos ahora. ¿Sabes cuál era el medio de comunicación en ese tiempo? El de boca a oído, todo, contar. De hecho, ¿sabías tú que los evangelios fueron escritos aproximadamente, si no me equivoco, eran 60 años, el primer evangelio, 60 años después de la muerte de Cristo? Y tú dirás, 60 años, pero entonces, ¿cómo es fidedigno la información que está en la Biblia? Bueno, 60 años para un momento donde no había medios de comunicación y todo se transmitía con las historias, era decir, pasó hoy y mañana te lo estoy escribiendo. Así de fuerte era el lazo que existía con las historias. Se aseguraban de que cada historia tuviera los detalles necesarios para que no se cambiara nada. Entonces, en ese momento, 5,000 personas expandieron la noticia por el mundo conocido entero en ese momento, hablando de que Jesús sanaba, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús tal vez era la persona que iba a restaurar el reino de Israel. Habían tantas teorías, muchos decían, no, este es el rey, este es el nuevo rey. ¿Te acuerdas cuando entró a la ciudad que le decían, Hosana, Hosana al que vive, Hosana al que reina? Porque lo querían poner como rey. En un momento Jesús tuvo que irse, dijo, no, yo no he venido a eso, yo no he venido a eso. Entonces en ese momento llega Jesús y empieza a sanar a las personas. Y si tú notarás en los verbos que dice la Biblia, dice traían a los enfermos y ponían, dice comenzaron a traer de todas partes los enfermos en lechos donde oían que estaba, y donde quiera que entraban, aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. El hecho de traer, de poner a los enfermos ahí, es una acción de fe. Es lo mismo que yo te acabo de hablar con respecto a los eventos. Yo le puedo decir al Señor, Señor, esta cantidad necesito para que me ayudes a predicar, y hasta que no tenga el último centavo no me muevo y ni anuncio ni digo nada, porque ¿qué va a pasar si no reúno el dinero? No, la fe no funciona así. La fe es, te mueves primero creyendo en fe, y ahí es cuando empiezan a ocurrir los milagros. Ahí es cuando el Señor empieza a respaldar todo lo que haces. Entonces el traer, el poner los enfermos era un acto de fe. ¿Por qué? Porque habían escuchado que Jesús sanaba. Entonces traían al enfermo y lo ponían cerca, y lo ponían tratando de ver si podían tocar el manto, si podían tocar a Jesús. Y yo te pregunto a ti ahora, nosotros anunciamos en las redes sociales y dijimos, vamos a predicar y vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por milagros. Y tú me dirás, pero ¿con qué base? Es la Biblia. La Biblia dice, vayan, prediquen, hagan discípulos a las naciones, y no sea que vayan, impongan las manos y salen a los enfermos. Entonces el Señor nos mandó hoy a predicar, pero ¿qué estaría dispuesto a hacer tú para que el Señor te sane? Las personas aquí dicen, y ponían, y traían. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para que Dios hoy te sane? Para que sane tu familia, para que sane tus hijos, o la petición que tú traigas. ¿Qué estarías dispuesto? ¿A dónde está tu fe? ¿Qué tan sólida está tu fe para hacer algo? Imagínate que te encuentras a Jesús, como le pasó al ciego, escupe en la tierra, hace lodo y le pone el lodo en los ojos y le dice, ve a lavarte. Nuevamente un verbo de acción, ve a lavarte. ¿Qué estarías dispuesto? ¿Qué Jesús te pediría o ya te pidió y tienes que hacerlo para poder recibir tu sanidad? ¿Qué acto, qué movimiento? Porque es la fe, la base del cristianismo es fe. ¿Tú sabías que lo que nosotros creemos se basa en el gran milagro
de la resurrección de Cristo. No existiría cristianismo, no existiría fe cristiana si no existiera la resurrección de Cristo. Eso es lo que más atacan los ateos, saber de si realmente Cristo murió y resucitó. Nosotros, nuestra religión, nuestra creencia se basa en el gran milagro de resurrección. No hay otra religión que tenga tanta valor, tanta audacia para decir creemos en alguien que resucitó de los muertos. No, solamente nosotros. Porque lo creemos, ¿no? Amén. Porque creemos que Cristo resucitó de los muertos. Hay un ateo, ex ateo. Yo te lo he recomendado acá, los libros de él. Se llama Lee Strobel. Lee Strobel era un periodista del Washington Post. Una persona súper preparada, un periodista muy reconocido en ese tiempo. Pues resulta que su esposa empezó a ir a la iglesia y se convirtió al cristianismo. Y él, muy enojado, le dice: eso de ese Jesús son puras fábulas, cuentos, mentiras. Te voy a demostrar que Jesús no existe. Voy a hacer un trabajo periodístico. Dijo: no creo en la Biblia, le dijo. Voy a poner la Biblia a un lado y voy a hacer un trabajo periodístico para investigar si todo lo que está aquí es cierto. Y le dijo: y te lo voy a tirar en tu cara para demostrarte que Jesús no existe. Y se fue en un journey a investigar. Y no investigó la Biblia, fue a investigar con historiadores, antropólogos, personas que pudieran darle bases que no fueran escriturales, sino que algún otro documento, otra información que pudiera obtener para comprobar que lo que dice la Biblia es cierto. Pasó 2 años investigando y llegó a la conclusión y le dijo a la esposa: no hay forma de negar la resurrección de Cristo. Las pruebas están por todas partes. Quien diga que Jesús no existe es porque es un ciego y no quiere darse a entender, no quiere entender lo que realmente dice, porque todo lo que está en la Biblia es cierto. Hay pruebas por todas partes. Dice, si realmente alguien dice que es ateo, es por decisión, pero no va a ser ateo porque Jesús no existe o no existió, porque hay pruebas de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces nuestra fe se basa en eso. Dice Pablo: en vano sería nuestra fe, en vano sería lo que creemos si no Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos. Pero la fe es la que nos ayuda. ¿Quieres recibir hoy sanidad? ¿Quieres recibir un milagro de parte de Dios? ¿Alguien de aquí quiere recibir sanidad? Que grite un fuerte amén y que diga: yo. Porque la fe, hay una persona, mira que impresionar a Jesús ha de ser muy difícil, pero hay una persona que lo impresionó por su fe. Te voy a contar la historia y te voy a leer lo que dice Mateo 8:5. Se trata de un centurión romano. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y al otro: va. Y digo al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús esto, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿De qué se trata esto? Un centurión que no creía en Jesús. Bueno, sí creía, pero no era de los que andaba con Jesús, con sus discípulos. Es más, sí, me corrijo, porque creía más que los discípulos. Creía más que los que lo seguían. Porque llegó y le dice: mi criado está enfermo. Y Jesús le dijo: voy a ir a tu casa, vamos, voy a ir. Por alguna razón Jesús dijo: voy a ir hasta tu casa para sanarlo. Y él dice: no soy digno que entres en mi techo, Jesús. Pero ¿sabes qué? Di la palabra, solo di la palabra. Es una persona que entendía el mundo espiritual de una manera tan elevada, porque Jesús se asombró, dijo: ni en Israel he encontrado tanta fe.
Solo di la palabra. Eso es una forma de entender cómo funciona el mundo espiritual. Así que hoy nada más di tu Señor, creo en tu palabra. Di la palabra y yo sanaré. Di la palabra y mis hijos sanarán. Di la palabra. ¿Crees en la palabra? Nosotros ya tenemos la palabra. Todo está escrito aquí. Si crees en la palabra de Jesús, recibirás tu sanidad, recibirás tu milagro. Solamente di la palabra. El Señor me dijo, cuando yo le preguntaba, como cada domingo, Señor, ¿qué quieres que predique el domingo? ¿Qué quieres que predique? Y oraba y leía la Biblia, decía, Señor, muéstrame, ¿qué quieres que predique? Y me dice el Señor, habla de sanidad, ora por los enfermos. Y te cuento y te abro el corazón. Y no me da vergüenza, me dio vergüenza en ese tiempo, pero digo, Señor, no tengo el don de sanidad. ¿Cómo quieres que hable de esto y ore por los enfermos? Y el Señor me dijo, ¿te preocupa tu reputación? ¿O crees en mi palabra? Y le digo, Padre, perdóname, yo creo en tu palabra, Y el Señor me dice, cree, solo cree. Y el Señor me mostró a Moisés cuando le decía, no, Padre, soy torpe de lengua. Y le dice, ¿qué tienes en la mano? Tírala. Y después le dice, pasa el mar rojo, simplemente pon tu pie y golpea las aguas. El Señor me dijo, habla de sanidad, ora por los enfermos, porque empiezan a suceder milagros en Firestone. Solamente cree. Alguien cree en ese lugar, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Los dones se activan con la fe. Tú estás lleno de dones, todos los dones que tienes dentro de ti. ¿Sabes cómo los activas? Cuando los necesitas. Si no te pones en una situación donde necesites los dones, están ahí sin usarse. Pero nada más ponte en una situación y créele a Dios y ve a hacer lo que el Señor te está mandando y el don se activa. Yo no sabía ni que podía predicar, yo no sabía ni que podía evangelizar, mucho menos ir a predicar a las naciones. Y le digo, Señor, voy a ir en tu nombre. Y el Señor empieza a mandar, empieza a poner personas alrededor. Con este viaje de Guatemala ya nos contactaron de diferentes países. Y le digo, Señor, si tú me dices predico, voy a predicar a este lugar. Hay una invitación de Belice, alguien de Belice por acá. Vamos a estar en Belice, primero Dios. Si el Señor abre todas las puertas necesarias. Alguien ya me escribió, me dice, después de Guatemala, en otra fecha, en unos 2 meses por acá te vienes a Belice. Estamos esperando la confirmación de Colombia. Vamos a ir a predicar donde el Señor nos mande a predicar. Vamos a llevar su palabra, porque a eso hemos sido llamados, a predicar. La gente ponía a los enfermos, los llevaba y luego les decía, escuchen bien esto, y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Clamor, oración. Yo empecé a buscar un poco acerca de los sinónimos: implorar, suplicar, pedir. Tal vez pedir suena como que me das permiso o me puedes pasar esto. Pedir casi que no, pero suplicar, implorar. ¿Qué es suplicar? ¿Qué se te viene en tu mente hollywoodense? Suplicar para mí es alguien que está a punto de morir y dice, por favor, no, por favor. Suplicar, clamar. Entonces, si necesitas un milagro, suplica, clama, ora, pide. Jesús mismo dio un ejemplo de cómo tendríamos que orar. Porque muchos pensarán y dicen, sí, yo le oro a Dios, pero no lo quiero molestar, a estar muy ocupado con otras personas enfermas. O algo que decía mucho mi mamá, decía, no, pues hay mucha gente pobre, mucha gente más necesitada que nosotros. No hay que molestar mucho a Dios. No. Jesús dijo y dio el ejemplo en Lucas 18:2, dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Jesús contó esto diciendo, ve hasta que agotes la paciencia, ve, ora, pide, clama, ve, toca la puerta.
toca en oración, en clamor. Señor, mis hijos, Señor, mi enfermedad, Señor, necesito esto. No tengas temor, sigue orando, sigue clamando, sigue moviéndote en fe, porque de eso se trata todo, a menos que ya estés cansado de clamar. ¿Ya te cansaste? Te dice, tengo años con esto. Es más, te digo, capaz que hasta te acostumbraste. Te acostumbraste a tener la mesa de luz llena de medicina. Y no está mal, la medicina del Señor le dio sabiduría a los médicos para desarrollar la medicina, pero no era el plan original de Dios. La enfermedad vino a través del pecado del hombre. Entonces, llegamos a acostumbrarnos a la silla de rueda. Ya te acostumbraste que usas lentes, la prescripción, ya te acostumbraste a vivir con ese dolor de espalda, ya te acostumbraste a que tus niños, algún tipo de autismo, algún tipo de problema, de aprendizaje. ¿Nos acostumbramos? ¿Será que ya nos acostumbramos y ya dejamos de clamar, de pedir, de decir, bueno, quizás Dios va a sanar a otras personas, pero a mí no? Dice la Biblia que en un momento Pablo estaba con Silas y lo seguía una muchacha, una mujer, Hechos 16:16. Dice, una vez, cuenta Lucas, escribiendo los Hechos, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió a encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Iba la mujer gritando. Así continuó, escucha esto, así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Y le dice, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Por muchos días la mujer gritaba detrás de ellos. Entonces Pablo la primera vez, y los muchachos la vieron, iba Lucas, Silas, y dijeron, nos está dando algún tipo de piropo, no sé, diciendo que somos los siervos del Altísimo. El segundo día, otra vez. Tercer día, se viene acostumbrado. Dice, preparémonos porque ya va a salir la muchacha. ¿Dónde está? Es más, si no estaba por ahí, decía, hay que ir a buscarla, ¿dónde está? Y salía, aquí van los hombres de Dios, y empezaba a gritar. Se acostumbra, ¿no? Llegaron a acostumbrarse al grito de esta mujer. No se dieron cuenta que nada más tenían que decir, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. ¿Te has acostumbrado a tu enfermedad? ¿Te has acostumbrado que tú dices, ya sé que tengo que cargar lo que necesito, tengo citas médicas, ya el doctor me dijo, ya estás acostumbrado a la diálisis, acostumbrado a cualquier enfermedad? Pero solamente tienes que ser como Pablo. Tienes que cansarte y a decir, en el nombre de Jesús declaro sanidad para mi cuerpo. En el nombre de Jesús declaro sanidad para mis hijos. En el nombre de Jesús. No te acostumbres. No te acostumbres a la enfermedad. Y por último le decían, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos los que tocaban a Jesús quedaban sanos. Esto nos recuerda, ¿te acuerdas la historia de la mujer con flujo de sangre? Marcos 5:24. Le seguía una gran multitud y le apretaban a Jesús, le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Te suena familiar? Había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él, de entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Nosotros hace varios años hicimos un drama de esto, donde la idea era poner a alguien como Jesús y mucha gente alrededor. Apretando, Jesús apretado, no podía ni caminar. Imagínate, 5,000 personas que le dio de comer. Sacando números, unas 15,000, 20,000 personas. Llegó un momento que Jesús no podía ni caminar. Iba en algún pueblo, la gente le rodeaba por todas partes. Una mujer
que por 12 años había tenido una enfermedad, había gastado todo lo que tenía, había ido a médicos, había escuchado, no, allá en Tijuana hay un buen médico, no, allá en aquella ciudad, no, usa medicina natural, no, usa apicultura, no, que dice medicina china. Ya había ido a todas partes, había gastado todo y nadie le había dado solución a sus problemas. No, ponte la Virogrip del Salvador, que esa te quita el COVID. Decían antes. Pero esta mujer nada la sanaba, nada. Estaba débil, sin dinero, sin fuerzas, sin esperanzas. Pero en ese momento escuchó que Jesús iba por su ciudad, iba caminando por donde él estaba, por donde ella estaba. Y entonces, sin fuerzas, sin energía, imagínate una mujer para acercarse hasta donde estaba Jesús. Con todas sus fuerzas, todo bien, pero sin fuerzas, 12 años enferma. Y no solamente eso, era inmunda, no podía tocar a nadie, nadie podía tocar ni la cama, ni la silla, ni nada donde ella había estado. No podía ni comer en el mismo plato porque todo se contaminaba. Entonces ella vivía en el anonimato, vivía escondida de toda la gente. Y esta mujer, imagínate a todos los que tocó, a todos los que tocó cuando se abrió camino, se han de haber sentido inmundos según la ley de ese tiempo. Pero se abrió camino en la multitud y con lo último que le quedaba de fuerza, tocó el manto de Jesús. Y en ese momento, al instante, quedó sana. El Señor la sanó. Nada más tienes que extender tu mano. Si estás cansado de tu enfermedad, extiende tu mano. Busca el toque del Maestro. Busca que Jesús te toque. Simplemente extiende tu mano. Simplemente tócalo. Simplemente dile: Jesús, con lo último que me queda de mis fuerzas, quiero tu toque. Hoy Jesús hará tu sanidad, hará tu milagro. Extiende tu mano. Quiero aclararte algo. Yo no tengo ningún poder para sanar. Nadie en este lugar, en este mundo, tiene poder para sanar. El poder es el que te da el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo que usa a todos estos grandes hombres de Dios para sanar, y está accesible para ti. No solamente la sanidad, sino que también el don para que tú vayas y prediques y declares sanidad en tu familia, en tu pueblo, en tu ciudad, donde sea que estés, en tu país. Todo está accesible para ti, nada más tenemos que pedirlo. Así que hoy Dios te quiere sanar. Dios no te quiere ver enfermo ya. Ya está. Como Pablo, dile: basta la enfermedad, basta, no quiero más. Hay una promesa de la sanidad, porque en la cruz Jesús llevó nuestros pecados. ¿Crees en eso? ¿Crees que eres salvo por la cruz de Cristo? ¿Por la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección? Bueno, no solamente llevó tus pecados y tus enfermedades, llevó todas tus dolencias, porque lo que Jesús sufrió, ahí llevó también tu enfermedad. Entonces, por la cruz de Cristo recibes salvación, lo creemos, sí. ¿Y por qué nos cuesta creer que recibimos también sanidad? Las dos cosas están ahí. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Dice Isaías 53:4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús murió en la cruz para darnos salvación, vida eterna, para darnos salud, sanidad. Así que deja esa enfermedad ahora y declara la palabra. Declara la palabra: soy sano en el nombre de Cristo. Amén. Soy sano en el nombre de Cristo. Van a empezar a suceder cosas maravillosas en esta iglesia. Te cuento por qué. Porque las promesas están en la Biblia. Todo. ¿Por qué no suceden muchas de las cosas que están en la Biblia hoy día? Porque la Biblia dice: al que cree. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué nos cuesta tanto creer? Te cuento por qué. Y te cuento desde este lado
de los predicadores. Es que tu reputación está en juego. Y muchos temen decir, vengan porque el Señor dará sanidad y habrá milagros. ¿Y qué pasa si no sucede? Se toman ellos mismos el hecho de no se sanó la persona. No fue por el poder de la persona. Tú, yo, tenemos aquí en la Biblia las promesas. Y lo único que tenemos que hacer es orar, pedirle al Espíritu Santo que sane. A partir de ahí es Él quien decide. Es Él quien decide. Yo tuve hace unos meses a un tío muy enfermo de cáncer y oraba. Le decía, Señor, ¿por qué no lo sanas? ¿Por qué no lo sanas? Mi tío terminó muriendo. Minutos antes de subir a predicar, me llegó la noticia. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toda la familia, soy el único cristiano en la familia. Y todos me miraban a mí. Y el Señor me dijo, ¿estás así por tu reputación con la familia? Todo se trata, me decía el Señor, ¿y qué si yo tengo planes para tu tío? ¿Qué si esta era mi voluntad? Entonces cuando llegamos a entender eso, decir, Señor, que se haga tu voluntad. Yo creo, yo impongo mis manos, yo declaro sanidad, pero a partir de ahí queda en tus manos. Eres tú, Espíritu Santo, quien tiene la última palabra. Además, antes de que él muriera, esto lo voy a decir por primera vez a las cámaras, mi tío era ateo hasta los huesos. En la vida había querido escucharme hablar de Jesús. Siempre me callaba, mucho menos a mi mamá, que era su hermana. Pero se encontró con el mejor evangelista, el cáncer. Ese es el que dobla rodillas a aquellos que son duros. Y una semana antes de que él muriera, le dije, tío, tengo una plática muy seria contigo. Tengo que tener esta plática contigo. Me tienes que escuchar, por favor. Escúchame, nada más escúchame por unos minutos. Y le hablé de Jesús. Le hablé de la salvación. Le hablé de la vida eterna. Y mi tío por primera vez escuchó el mensaje de Jesucristo. Por primera vez permitió que alguien le hablara. Y le dije, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y solo me hizo con lo poquito que hablaba y con su cabeza me dice, sí. Le ayudé a orar, le ayudé a recibir a Cristo. Y por primera vez le vi una lágrima que le corría. Cuando dijo, Jesús, te entrego mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entonces el Señor me decía, pero sabes que está aquí conmigo, ¿verdad? Yo le digo, sí, pero igual hubiera querido tener más tiempo. No es la forma. Al Señor le interesa más nuestras almas, nuestras vidas, y que vivamos eternamente con Él. El Señor te va a sanar y te puede sanar, claro que sí, pero lo más importante antes, primero, es tu alma. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde vas a pasar tu vida después de muerto? ¿Dónde? La promesa que tenemos es que a todos aquellos que creamos en Jesús y confesemos con nuestra boca y creamos en nuestro corazón, seremos salvos y tendremos vida eterna en los cielos con Cristo. Entonces hoy, mi invitación, antes de orar por sanidad, es que recibas a Cristo en tu corazón. Entrégale tu vida a Él. Arregla tu vida con Él. El cuerpo al final va a morir algún día. Te va a sanar, pero algún día va a morir. Pero hoy es más importante que recibas salvación. Recibe salvación. Ponte a cuentas con Dios. Si eres cristiano hace mucho tiempo, pero has fallado, tú sabes si has cometido errores. Hoy es el día para que le digas, Jesús, volví a fallar. Quiero reconciliarme y venir delante de ti. ¿Lo quisieras hacer? Jesús viene pronto. La promesa es que Él vendrá pronto por su iglesia. Pero antes que venga, es probable que también muramos. Vamos a pasar así, como la neblina. La vida terminará.
La pregunta es, ¿dónde pasarás tu eternidad? ¿Dónde? Pero tú dirás, yo no creo en eso, el cielo y el infierno. Yo solo te digo una cosa. ¿Y qué si sí? ¿Y qué pierdes? Y entrégale tu vida hoy a Cristo. Dile, ¿por qué no dices conmigo, Señor Jesús? Tanto que seas cristiano o no, di conmigo, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Creo que tú eres mi Dios, que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día para darme salvación y vida eterna. Amén. Hola, ¿cómo estás? Espero que esta prédica haya sido de bendición para ti. Espero que el Señor te haya hablado a través de este video. Y si así lo fue, si tú crees que hay alguien más que necesite escuchar este mensaje, compártelo en tus redes sociales para que muchos más puedan conocer de Jesucristo. Yo te animo a que si hiciste esta oración, si entregaste tu vida al Señor, busca una iglesia donde congregarte. Busca un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde se adore y puedas ser parte tú de esa iglesia. Que Dios te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor bendiga tu entrada, tu salida, tu levantarte, acostar, que el Señor esté contigo en todo momento. Hasta la próxima.